Hola a todos, bendiciones. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión más para nuestras vidas. Y el título de esta reflexión es El botón del diablo. Uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia del Señor en estos momentos es la falta de identidad que la Iglesia tiene. Repito eso. Uno de los mayores problemas que tiene la Iglesia de Cristo, la Iglesia contemporánea, la Iglesia de este siglo, es la falta de identidad. En alguna otra oportunidad vamos a estar compartiendo acerca de ese tema. Pero hoy vamos a compartir nuestra reflexión, el botón del diablo. Como decíamos, uno de los grandes problemas que tiene la Iglesia es la falta de identidad. Hay un texto que el apóstol Pedro escribió en su primera carta. Vamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es un texto muy conocido. Dice el texto, Pedro allí: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, dice el texto, admirable. Este texto del apóstol Pedro habla acerca de una posición, de la posición que tenemos todos y cada uno de nosotros en Cristo. Esa posición que nosotros tenemos es una posición de linaje escogido. Dice Pedro que nosotros somos un linaje que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Eso es una de las verdades más poderosas y gloriosas que tiene que ver con nosotros, que concierne con la Iglesia de Cristo, escritas en la Biblia. Ahora bien, esta verdad nos convierte a nosotros en un blanco para el diablo. Quiero que entiendan esto. El hecho de que nosotros, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como Iglesia del Señor, seamos linaje escogido, nos convierte en blancos del enemigo. Ahora, ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo se pregunta: ¿cómo hago para hacer que la iglesia se olvide de lo que es? ¿Cómo hago? ¿A qué puedo recurrir? Se pregunta el diablo, para hacer que la iglesia se olvide de lo que es en Cristo, o que no tenga el sentido de pertenencia que tenemos nosotros como Iglesia de Cristo. Eso es una de las cosas que el enemigo piensa para quitarnos nuestra paz, para robarnos nuestra bendición. Pero va muchísimo más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces el enemigo se pregunta: ¿cómo hago para apagarlos? ¿Cómo hago para desenchufarlos? ¿Cómo hago para que ellos se queden quietos? ¿Cómo hago para que dejen de caminar? ¿Cómo hago para que dejen de caminar, de dar pasos en ese camino que el Señor estableció para ellos? Eso es algo que el enemigo le tiene muy claro, amado hermano. Ahora bien, entonces él piensa y dice: bueno, ¿cómo los apago? ¿Cuál será la mejor manera de apagarlo? Y entonces es cuando Satanás comienza a buscar ese botón en tu vida que te apaga, ese botón en tu vida que te desconecta de la vida espiritual, ese botón en tu vida que te desconecta de tu relación con Dios, de la lectura de la Biblia, de la oración con Dios, de tu intimidad con Dios, de tu comunión con Dios. Es allí donde Él busca hallar, encontrar el botón del diablo en tu vida para Él ir, oprimirlo y desconectarte y apagarte y ponerte en estado espiritualmente vegetativo, ponerte espiritualmente en coma. Y allí es cuando tú te apagas. Es allí donde el pueblo de Dios, la Iglesia de Cristo, deja de congregarse, deja de buscar el conocimiento de Dios. Porque permíteme decirte algo: a veces nosotros decimos hay que buscar a Dios. Creo que es un error, porque Dios no es el que está perdido. Los que estamos perdidos somos nosotros. Los que están perdidos es el hombre que no tiene a Cristo
en su corazón. Dios no está perdido, los perdidos somos nosotros y quien nos está buscando es Él a nosotros. Entonces, déjate encontrar. Piensa en esto por un momento porque es algo muy importante, amado hermano, para tu vida. ¿Cuál es el botón del diablo en tu vida, el cual él busca oprimir, pinchar, hundir para desconectarte, para apagarte, para que tú dejes de caminar, para que tú dejes de congregarte, para que tú dejes de buscar ese conocimiento de Él todos los días de tu vida? ¿Cuál es ese botón del diablo en tu vida? Muchos hoy dejan de congregarse por muchas razones y por muchos motivos. Tristemente hay cristianos con años dentro del cuerpo de Cristo que se dejan de congregar simplemente porque los hermanitos no los saludan en la congregación. Vaya. Dejan de congregarse porque llegaron a la congregación y todos los hermanitos no salieron a abrazarlo, no salieron a saludarlo, decirle hermano, Dios le bendiga. Otros se van de la congregación porque el pastor no les abrazó, porque el pastor no les saludó, porque terminado el servicio el pastor no les prestó la atención que ellos esperaban tener. Déjenme decirle algo. Nosotros los pastores también tenemos problemas y tenemos dificultades. Hay veces que cuando ustedes ven a su pastor parado en el púlpito predicando un mensaje, no necesariamente es en las fuerzas de aquel hombre. A veces los pastores humanamente no tenemos fuerzas porque también enfrentamos nuestros problemas personales y aún problemas espirituales. Y a veces estamos allí parados predicando, compartiendo un mensaje simplemente por la gracia de Dios. Porque no es la fuerza nuestra, es la fuerza de Cristo, es la fuerza de Dios, la fuerza que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros como sus siervos para poder estar allí. Entonces, hoy en día hay muchas razones por las cuales la gente se está dejando de congregar, la gente deja de servir porque simplemente el pastor les hace un llamado, hermanos, vamos a servir. Uno de los mandatos que el Señor nos dejó es ir a ser discípulos. Entonces cuando el pastor comienza a apretar esas tuercas, hay hermanos que se enojan con el pastor y dicen, me voy de la iglesia, no voy a congregarme más, porque el pastor me tiene de aquí, me está presionando mucho, porque el pastor me obliga, porque el pastor me obliga. ¡Hey! Y se van de la iglesia. Qué triste. Sabe, aprende a amar a tu pastor. Aprende a ver al hombre que Dios puso delante de ti como un instrumento del propio Dios para bendecir tu vida. No se enojen con su pastor. No se enojen con sus hermanos. Aprendan a amarse. Pablo dijo que nosotros teníamos que soportarnos los unos a los otros. Jesús dijo, ustedes tienen que amarse los unos a los otros para que el mundo crea que ustedes son hijos de Dios. Es interesante esto que tiene que ver con el botón del diablo. ¿Cuál es el botón que el diablo sabe que tiene en tu vida y que solamente con ir a oprimirlo te va a alejar de sus caminos, te va a alejar de tu congregación? Déjate de comportar como un niño. Déjate de comportarte como aquel hombre inmaduro que está dentro de la iglesia. Renuncien a eso en el nombre de Cristo Jesús, amado hermano. Hay un texto en Jeremías capítulo 17. Vamos a ir a ese texto, Jeremías capítulo 17, y vamos a leer el versículo 5. Dice el texto lo siguiente. Así ha dicho Jehová, escuchen esto, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Hermanos, hay que entender algo muy cierto de que este texto está hablando. Maldito es el hombre que pone su confianza en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre, que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Pero el contraste de lo que Dios dijo allí al pueblo lo encontramos en el versículo 7. Y dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, dice el texto, no es el hombre, sino Jehová. Interesante ese texto. Maldito el varón que confía en el hombre. Ninguno de ustedes
debe poner su confianza en el pastor. Ninguno de ustedes tiene que poner su confianza en el líder. Ninguno de ustedes tiene que poner su confianza en su hermano. El pastor falla, el líder falla, el hermano falla. Ninguno de nosotros debemos de ir a nuestra congregación y poner nuestra confianza, nuestra fe en un pastor o en un líder. Sea quien sea y llámese como se llame. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta en el Señor. Rompan esas cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret y sean libres. Ustedes tienen que ir a su congregación poniendo su fe y su mirada únicamente en el autor de la fe, que es Jesucristo. El pastor a ustedes no les va a salvar. El pastor de ustedes, por más buena gente que sea, por más excelente que sea, por más amoroso que sea, déjeme decirle, el pastor no pagó el precio por la iglesia del Señor. El pastor es simplemente un hombre que por gracia y por su misericordia está allí, siendo usado por Dios, a pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, está siendo usado por Dios como un instrumento para bendecir su vida. Abra su corazón a Dios, abra su corazón al Espíritu Santo y deje que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de ustedes a través del hombre que Dios puso, amados hermanos, frente de ustedes. Amen a sus pastores, amen a los hermanos, amen a los líderes que Dios puso en las congregaciones para bendecirlos, para edificar la iglesia de Cristo. Rompan con esa maldición, quiten sus ojos, su esperanza de un hombre y pónganla, enfoquen su mirada en Jesucristo. Porque Él es el único. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y Jesús dijo, absolutamente nadie va al Padre si no es a través de mí. Eso es algo que la iglesia tiene que aplicar en su vida. No vayan a una congregación esperando el saludo, la palmada del pastor, el abrazo de un hermano. No lo hagan. Vayan a lo que tienen que ir, a escuchar la voz de Dios. Muchos de ustedes se estarán preguntando, bien, pero eso no debe de pasar en una congregación, y estoy completamente de acuerdo. En una congregación no debe de pasar eso, pero hay algo interesante. Cada uno de ustedes tienen que saber, tienen que aplicar en su vida una verdad. Dentro de cada congregación, dentro de cada iglesia, grande, pequeña, sin importar la denominación, sin importar el nombre, siempre van a hallar, y esto es algo que ustedes tienen que tener claro, siempre en toda congregación va a haber trigo y va a haber cizaña en medio del trigo. De modo que no importa el lugar a donde ustedes vayan, siempre van a encontrar personas quizás antipáticas que están dentro de la iglesia haciéndose pasar por trigo, haciéndose pasar por hijos de Dios. No permitan que el diablo vaya a ese botón en sus vidas a apagarles. Ustedes se preguntarán, ¿qué tengo que hacer? Y lo único que ustedes tienen que hacer es romper ese cable en el nombre de Jesús de Nazaret ahora mismo y ser libres. Ese cable que va del botón del botón del diablo en su vida, y ese botón tiene un cable que va conectado a tu corazón, a tu vida misma. Ese es el cable que tienes que arrancar. Piensa cuál es el botón del diablo en tu vida. ¿Qué es lo que el diablo hace? ¿Qué es lo que el diablo hace para desanimarte? ¿Te carga con tu pastor? ¿Te carga con tus hermanos? ¿Qué es lo que el diablo hace para molestarte? ¿Usa a tus familiares para desanimarte? ¿Usa a tus propios amigos? ¿Usa a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo para desanimarte? ¿Cuál es el botón del diablo que hay en tu vida? Sucedió algo con el pueblo de Israel. Cuando Israel salió de Egipto hacia la tierra de Canaán y pasó por el desierto, el diablo sabía cuál era el botón de apagado, cuál era el botón de él que había en el pueblo. Y ese botón era para apagar al pueblo de Israel y hacer que el pueblo de Israel renegara contra ese Dios. Cada vez que el enemigo hundía el botón, el pueblo de Israel renegaba, se desanimaba y hablaba en contra de Dios. El botón del diablo en el pueblo de Israel estaba representado por el hambre, estaba representado por la sed, estaba representado por la escasez, estaba representado por el calor, por la situación que ellos vivieron en el mismo desierto. El diablo sabe cuál es el botón que él tiene en la vida de los hijos de Dios, y él sabe que simplemente el día que él vaya y hunda ese botón, pinche ese botón, va a hacer que tú te apagues, va a hacer que tú te enfríes
espiritualmente. Ahora, ¿sabes qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Murieron en el desierto. Murieron en el desierto. Eso es lo que el enemigo está buscando en la vida del pueblo de Dios, en la vida de la iglesia. Jesús dijo en Juan 10:10, el enemigo no vino sino para hurtar, robar, matar y destruir, pero yo he venido para darles vida y para darles vida en abundancia. Es importante que nosotros tengamos eso claro en tu vida. Este es el preciso momento para que tú hagas un alto en el camino y revises en tu vida cuál es el botón del diablo. Cuál es ese botón que el diablo está pinchando de manera constante en tu vida. Quiero terminar con un texto que está en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 8. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, en el verso 8 dice el texto: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Te preguntarás, ¿cuál es el hombre de doble ánimo? Yo te voy a responder esa pregunta. El hombre de doble ánimo es el hombre que en su vida tiene el botón del diablo. El hombre de doble ánimo es aquel que está animado mientras todas las circunstancias de la vida están caminando bien. El hombre de doble ánimo es el que está en la congregación levantando las manos a Dios, adorando a Dios, exaltando a Dios, solamente, únicamente, explícitamente cuando todo alrededor de su vida está funcionando como él cree que debería de estar funcionando. Pero es en ese momento cuando el enemigo ve tu vida, te enfoca, te ve como un blanco para atacar y dice, wow, este linaje se levantó. Este linaje se está creyendo lo que es. Este linaje escogido hay que apagarlo. Y cuando él ve que tú te levantas, simplemente a dónde va y se dirige es al botón que él tiene en tu vida. Y él sabe que solamente con pinchar ese botón, tú te vas a desanimar. Es cuando viene el desempleo, cuando viene la escasez, cuando viene la enfermedad. Esos son los botones del diablo en tu vida. No a todos nos desanima la enfermedad, pero hay algunos que sí. No a todos nos desanima la escasez, pero hay algunos que sí. Recuerden esto, Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y quiero terminar con el capítulo 4 de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 8, dice así. Dice el versículo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Escuchen esto. Y vosotros, aquí, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Te preguntarás, ¿cómo purifico mi corazón? Arrancando ese cablecito que va de tu corazón al botón del diablo en tu vida. No lo pienses más. Este es el momento de ir a ese cable. Antes de ir a ese cable, primero identifica cuál es el botón del diablo en tu vida. Cuando lo identifiques, anda al botón. Toma el cable que está conectado del botón al corazón de tu vida, a tu vida misma. Toma ese cable y arráncalo en el nombre de Jesús y sé libre. Porque está en juego tu vida eterna. Está en juego tu llamado, está en juego tu ministerio. No permitas más que el enemigo trunque, estorbe el propósito y la voluntad buena, agradable y perfecta que Dios tiene para ustedes. Que Dios les bendiga y espero que esta reflexión haya sido de bendición para todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.